Bienvenidos hermanos y sean todos ustedes bendecidos en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y gracias por estar con nosotros en esta tarde de Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos ustedes que nos miren al otro lado de la cámara y gracias por sentarse con nosotros a aprender, a estudiar juntos, porque estudiando juntos aprendemos mejor. Y en esta tarde tenemos el privilegio, el gran gozo de poder compartir con ustedes el mensaje basado en la porción de Mishpatim. Mishpatim, que significa ordenanzas, algunos traducen leyes, pero más bien es como reglas, instrucciones o, sí, reglas, ordenanzas, creo que sería directamente una traducción adecuada. Y prácticamente esto se da. ¿Por qué instrucciones? Porque la pregunta viene y dice, pero bueno, es que no es eso de que Torah es instrucción. Sí, la palabra Torah es un poquito más profunda o abarca un concepto más amplio. Y esto es, como quien dice, un poco más directo. Son algunas instrucciones en específico. Y la pregunta que podríamos contemplar inmediatamente es, ¿a qué se está refiriendo entonces esto de Mishpatim, reglas u ordenanzas? Ustedes saben de que Mishpatim es la porción que se inicia inmediatamente de la entrega de la Torah en el Sinai, en el monte Sinai. Es decir, los 10 mandamientos se entregan en el capítulo 20 de Éxodo. Y esta porción comienza en el capítulo 21. Y como vamos a ir viendo inmediatamente cuando iniciemos ya la enseñanza, es algo que Dios quiere que el pueblo, o mejor dicho, el líder inmediatamente se lo enseñe al pueblo. Una de las cosas que hablamos la semana pasada es de que cuando Yitro viene y le indica a Moshe, te estás quebrando la vida, no solamente te vas a cansar, pero vas a hacer que se canse el pueblo. En otras palabras, fíjense bien, no lo explica de esta manera, pero lo que está diciendo él, si se fastidia el pueblo, después cómo lo vas a aproximar. Porque una vez que la gente dice, ya, me colmé, no puedo estar acá parado todos los días, me voy a aburrir, no, ¿por qué tengo yo que estar parado escuchando cada caso individual cuando yo tengo mi caso individual y tengo que esperar una millonada de gente para que me sea escuchado? Entonces, a eso es a lo que se estaba refiriendo. Yitro, vas a cansar al pueblo. Entonces, una vez que el pueblo llega a ese nivel de estar exhausto, pues no va a tener la atención del pueblo para poder aprender. ¿Y qué cosa? Lo que iba a venir después. Por eso es que los sabios nos enseñan de que la aparición, la llegada de Yitro fue, en inglés se dice timely, fue a tiempo. Cuando él le dice, no, necesitas organizar una estructura de jerarquía donde vas a tener personas que respondan, o sea, 10 personas le respondan a un líder, 50 personas le respondan a otro líder, 100 personas respondan a otro líder y así sucesivamente hasta llegar a los 1000. Entonces, al organizarlo de esa manera, ahora hace sentido. De que inmediatamente Dios le dice, estas son las enseñanzas que les vas a estresar, que les vas a enseñar. ¿Por qué? Porque la Torah es un compendio de ideas o un decálogo. Son 10 palabras o 10 conceptos bien exactos, bien al punto, pero que ahora necesitan una especie de explicación. Porque ellos ya han tenido una relación con Dios. Quiero llevarla al suave, despacio. Ellos han tenido la experiencia de que Dios les mandó a un líder, de que Dios los ha convencido de que Él tiene poder, que Dios le dio al enemigo de ellos, es decir, al pueblo que los tenía cautivos, 10 pruebas bien fuertes para poderlos zarandear y que los soltara. Luego, cuando esa misma nación viene detrás de ellos, Dios parte el mar, los salva. Es decir, ellos ya tienen el entendimiento quién es Dios.
por lo menos un entendimiento desde el punto de vista de que es un Dios de milagros, de poder y de prodigios. Pero no tienen una relación cercana. Ahora Dios comienza a decir cómo ellos se van a poder mantener en cercanía. Y entonces empieza diciendo, yo soy tu Dios, yo soy un Dios santo, me tienes que respetar, no te puedes hacer otras imágenes, no vas a tener a otros dioses, vas a respetar de no jurar en mi nombre en vano, vas a respetar el día del Shabbat. Y esas son y vas a respetar a tus padres, porque respetando la autoridad y la esencia de lo que representan tus padres, a quienes ves, vas a poder tener un concepto al Padre del cielo a quien no puedes ver. Entonces, y el resto de los otros mandamientos se explican cosas, ¿verdad? Se dicen cosas, no vas a robar, no vas a asesinar, no vas a mentir, etc. Pero hay una necesidad de una explicación, porque acuérdense que estas personas han vivido por 200 y tantos años bajo cautiverio y ellos han perdido, por decirlo de esa manera, no toda la moral, pero han perdido el hilo, ¿okay? de lo que ellos representaban para Dios. ¿Ves? Porque no se les permitía hacer lo que ellos estaban supuestos a haber heredado de los patriarcas, haber heredado de José y de todos los primeros patriarcas, es decir, los primeros hermanos que llegaron. Por lo tanto, o los padres de ellos que llegaron. Por lo tanto, ahora inmediatamente Dios tiene que hacer una especie de explicación, es decir, desglosarles qué significan estas otras leyes. Y entonces es donde nosotros viene la lección. Por eso le hemos puesto como subtítulo, Desarmando el cuerno egocéntrico que rechaza al juez interno. Usted sabe que cuando usted recibe la palabra y usted empieza a estudiar y mira que Dios dice, vas a hacer esto, no vas a hacer esto, vas a hacer esto, usted la recibe, usted no tiene problema. Yo creo que nadie a este nivel, tal vez al principio, usted se negaba a ciertas cosas como que eso no es para mí. Pero ahora que usted ha caminado cierto tiempo con el Señor, usted puede decir de que todo lo que nos enseña Dios tiene un propósito, tiene su valor, tiene una estructura y tiene un efecto positivo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? No lo entendíamos al principio, por eso lo que no entendemos lo rechazamos. Lo que no se entiende se rechaza. Por eso es que la gente tiene problemas con el racismo. Porque como no conozco a esa persona que es de un color diferente, de una cultura diferente, no sé cómo, lo he visto en televisión, lo dicen en televisión, las noticias, lo dicen en televisión por medio de las películas y me he concebido en mi forma de pensar de que esa persona tiene una discrepancia en contra de gente de mi color y con gente de mi cultura, por lo tanto levanta una pared. Aunque no lo conozco, inmediatamente me hace levantar una pared porque hay una idea preconcebida que la sociedad o la gente que estresa estas cosas, estas problemáticas o estas diferencias en la sociedad, me ha hecho pensar de que esa persona tiene algo contra mí y también a ellos les ha hecho pensar que yo tengo algo contra ellos. Ayer miraba un clip que decía un hispano explicando, diciendo de que no, pues también los latinos somos también racistas. Y lo voy a decir, o sea, la manera como lo presentó no fue la mejor. Pero la verdad es que en todas las razas hay racismo. Hay gente que tiene un problema de tratar y desarrollar confianza con gente que es diferente. Pero eso es al principio. Cuando esas personas empiezan a tener una relación de cercanía, se empiezan a caer todo ese montón de ladrillos que forman esa pared. Y después se van a dar cuenta que su humanidad no es tan diferente de la humanidad del otro. Y eso es lo que lo trae a trabajar. Entonces, lo mismo sucede con la palabra. Al principio usted la desconoce y le incomoda porque lo reta. Nos reta a romper lo que a Dios no le gusta, pero que a nosotros nos enseñaron que era bueno. O tal vez no nos enseñaron que era bueno, pero es así
como miramos a nuestra familia actual, por lo tanto hicimos de eso algo normal, normalizamos esa actitud, pero ahora la palabra cuando nos encontramos con ella te dice, bota eso, no sirve, quítate eso, no comas esto, no hagas esto, no hables de esa manera, entonces nos incomoda. Entonces ese confrontamiento, ¿ok?, que se internaliza porque cuando no lo sabías no te molestaba. Pero ahora que lo escuchaste en una enseñanza, lo recibiste en otra enseñanza, te lo predican muy a menudo, entonces forma esa base interna y esa se convierte en tu juez interno. A eso se refiere Pablo en Romanos 2 y 3 cuando te dice de que Dios te habla de quién es el verdadero judío, quién es el verdadero creyente. Ahí la palabra judío está el que adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Ves? Judío, eso es lo que significa. Por lo tanto, o Yahudim. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es el que tiene la circuncisión física o es el que se circuncidó el alma? Porque uno la puede tener físicamente, pero el corazón no ha cambiado. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve tener la ley que se cumple en tu carne cuando en el espíritu no te ha cambiado nada, en tu corazón no te ha cambiado, en tu cabeza no ha cambiado? No sirve de nada. Sirve simplemente de un adorno que te empuja a un lugar. Yo no estoy disminuyendo la significancia ni el valor de la circuncisión. Quiero que quede claro. La circuncisión tiene su validez, de otra manera Dios no lo hubiera dictado. ¿Ok? Aquel que se quiera circuncidar, gloria a Dios. ¿Ok? Pero lo que nos está enseñando Pablo es que de que va a valer que una persona sea religiosa por fuera, pero que no sea religiosa por dentro. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, cuando la persona es confrontada por medio de la palabra, ¿por qué? Porque te trae convicción. Y si te trae convicción significa que tu espíritu recibió la palabra. Si te trae, acuérdese, el Espíritu Santo no te acusa. No hace nada Dios con acusarlo, porque ¿sabe qué? Dios sabe que usted está mal. Cuando usted está caminando de una área, Él sabe que usted ya sabe. Lo que pasa es que es la persona interna que no quiere aceptar que está mal. Por eso peleamos con la mujer cuando te corrige. Por eso peleas cuando el esposo te llama la atención. Por eso peleas con el hijo. Por eso es que el hijo le molesta que el papá y la mamá estén encima de él. Es decir, por eso, porque no queremos ser corregidos. Entonces, cuando la palabra te trae convicción, que es que te trae a luz y te confronta, ¿sabes qué? Estás mal, verdaderamente estás mal. Pero no se lo puedo demostrar a los que están alrededor mío porque van a sentir de que soy débil, van a pensar que soy débil, van a decir, ¡ves que se equivocó! Y esa es la lucha que tenemos contra el juez interno. Entonces, cuando usted recibe convicción, usted ya empieza a ser su propio juez. Pero el otro proceso, que es el mayor, es cuando usted dice, está bien, reconozco que yo estoy mal. Y ahora voy a dejar con esa misma palabra, yo mismo voy a indagar, esculpirme con la palabra de Dios que me esculpa, dejarme que me esculpa. No es que usted se esculpa con la palabra, no es que usted deje que la palabra lo esculpa, le dé forma. ¿Ven? Cuando usted acepta al juez interno que produce la palabra dentro de usted, es decir, cuando dice la palabra que es tan poderosa que penetra la carne, se introduce, llega hasta el hueso, lo parte y entra hasta el tuétano, a eso es lo que se refiere, que usted empieza a dejarse cambiar desde adentro para afuera, desde la médula espinal, desde adentro del tuétano empieza a cambiar el ADN espiritual de la persona. ¿Ok? Y eso es lo que queremos ahora explicar. Desarmar el cuerdo. ¿Y por qué cuerdo? Porque cuerdo es una palabra en la antigüedad que significa poder. Es lo que te jinca. Es el aguijón. Puede ser negativo, puede ser un aguijón positivo. Puede ser el cuerdo, puede ser un aguijón positivo o también puede ser negativo. Entonces, hay que desarmar a los cuernos negativos. Porque ¿sabe qué? Los cuernos son puntiagudos y perforan y pueden matar, pueden destruirte, pueden debilitarte. Por eso es que es el concepto de la antigüedad, okay. Por ejemplo, la Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, de la antigüedad era una cabeza como de un toro. Porque es la primera, es la fortaleza.
¿ok? Es lo que inicia algo. Cuando usted inicia, o si usted va a iniciar un negocio, no va a iniciar un negocio, ay, no sé si el negocio me va a dar. Yo no sé si voy a poder. Usted no va a iniciar un negocio así, usted le tiene que echar todas las ganas, porque usted tiene que influenciar a otras personas, convencerlos que su producto va a ser bueno. Por lo tanto, tiene que echarle muchas ganas. Entonces, desarmar el cuerno egocéntrico. ¿Por qué egocéntrico? Porque cuando está la persona ensimismada, cuando la persona no quiere cambio, no necesito corrección, yo lo puedo hacer solo, yo no necesito que nadie me diga nada, yo no necesito ni crítica destructiva ni constructiva porque yo lo puedo hacer solo. Entonces empieza a rechazar al juez interno que te indica, ¿sabes qué? Cambia esto. Te están diciendo, cámbialo. Y a veces no queremos escuchar. Y es aquí donde el mishpatim te quiere decir, no se trata simplemente de las ordenanzas que escuchas y de las ordenanzas que entiendes y las ordenanzas que te traen convicción. Pero la ordenanza, la regla más importante es la que tú le permites que traiga cambio en tu vida. No es que la sepas, no es que la escuches, no es que la entiendas, no es que las interpretes y las puedas explicar bien, no, que te cambie. Y eso es cuando le damos permiso al juez interno que haga su trabajo. Y el juez interno es el Espíritu Santo. Pero una vez que el Espíritu Santo hace el trabajo que te lleva de la mano, siguiendo la ley, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo su instrucción, ya después empezamos a funcionar como el bebé, como dice la Escritura, te lo explica Pablo, ¿okay? De que el bebé, o sea, la que te cuida, la niñera te lleva de la mano. Y una vez que aprendes a caminar, ya no necesitas de la niñera. Y eso es lo que Dios quiere, que surfemos por este mundo espiritualmente sin necesidad de estar dependiendo de todo momento de cosas externas espirituales que nos motiven, sino que la motivación surja de adentro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, pues entonces vamos hacia adelante. Y aquí en esta rendición artística, de que como siempre les digo, a veces yo hago estos compuestos. Ustedes miran que ahí está la balanza de la justicia, pero está al revés, en la cabeza de este ser feo que está en medio. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tu balanza de justicia esté invertida patas para arriba, quiere que esté en su lugar. Pero a veces la queremos cambiar de esa manera. Y entonces, y a veces el hombre, el ogro, el que se niega, el que no, yo voy a hacer las cosas a mi manera, la rompe, la quiere despedazar. ¿Me entiendes? Porque no quiere aceptar. Y eso, más que ver un ser demoníaco, es ese ser necio, malcriado, que no quiere cambiar. Eso es lo que estamos tratando de representar acá. ¿Ve? Y que a veces también tenemos contras contra un grupo, contras con el otro grupo, pero somos llamados a hacer la unión porque somos un pueblo que ha sido injertado al bien común de un pueblo primogénito que Dios escogió. Y es por eso que tenemos la simbología del injerto, que es la menorá, y el evangelio, que es el pescador de hombres, ¿verdad? Simbolizado por un pez, y en medio los dos forman a la estrella de David, que es el pueblo el pueblo de Dios. Y aunque muchas personas tienen diferentes conceptos, ¿verdad? En raíces hebreas de que eso no es así, porque algunos dicen de que el pescado es algo idolátrico. Realmente no tiene nada que ver con idolatría, lo que tiene que ver. Lo dicen también de la cruz, lo dicen de todo lo que simboliza el cristianismo, y tenemos que parar eso. Tenemos que con amor y respeto mantenernos un poquito lejos de eso, porque eso es lo que promueve separatismo. Lo que queremos es integración. Y no podemos decir que para poder ser pueblo de Dios tenemos que completamente desechar todo, porque la Escritura no nos dice eso. Pero son diferentes niveles de entendimiento, y lo único que quiero es que a veces, en vez de rechazar ciertas cosas, aprendamos y démonos al proceso de integrar con propósito y adecuadamente, sin violar cosas, ¿verdad? La voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Vamos hacia adelante de la Torá, Éxodos 21, verso 1 hasta el 24 al 18. Eso es lo que comprende esta porción.
Éxodo 21:1 al 24:18. Profetas, Segunda de Reyes, capítulo 12, 1:17 y también 11:21, 12:26. Pacto renovado, creo que también tenemos algo de Jeremías. Pacto renovado, Mateo 17, 22 al 27. Aleluya. Vamos hacia adelante. Este es Mishpatim, es la porción número 18 en el procedimiento de estudio anual de la Torá. En esta porción estamos utilizando cierta información de Torah Insights y de el comentario de la Torah para el hombre moderno, de Torah.com, y también tenemos algo de la Biblia de estudios de la Biblia completa judía, o Biblia judía completa, mejor dicho. Y en esta porción existen 23 mandamientos que son positivos y 30 mandamientos que son prohibiciones, para un compuesto total de 53 mandamientos. Es una de las porciones que contienen más mandamientos en toda la Torá. Vamos a hacer la oración rapidito, hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno por darnos de su Torá. Berachut et Adonai Habeborah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos juntos bendigamos a Adonai, bendito es Él, bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Y vamos inmediatamente. Tengo bastante información y quiero hacer, ¿me entiende?, punto de hacerlo también una enseñanza corta. Así es de que si voy muy rápido y no entiende algo, levántame la mano y yo me detengo y hacemos hincapié. Éxodo 21, verso 1 en adelante, y dice así: estas son las reglas que les presentarán. Recuerda lo que le dije. Acabamos de terminar el capítulo 20, donde se habla de los 10 mandamientos. Y ahora es como una especie de explicación. Pero aquí dice, estas son las reglas. Pero hago hincapié que la mayor parte de las traducciones en español dicen de esa manera. Estas son las reglas. Pero la correcta traducción debió haber sido, y estas son las reglas que les presentarás. Y ahorita vamos a explicar por qué. Se compran un esclavo, un siervo hebreo, deberá trabajar 6 años, pero al 7º se le dará libertad sin tener que pagar nada. Fíjense bien cómo era la ley antigua en este caso. No estamos promoviendo, siempre hago hincapié en explicar esto, porque muchas personas en la modernidad, pero ¿por qué están enseñando cosas de esclavos? Como que si vivimos en el tiempo de esclavitud. Obviamente nosotros no vivimos en esclavitud, pero hay muchos países en África y en algunos países en Asia, donde, e inclusive en algunos países musulmanes, donde la esclavitud todavía existe, hermano. ¿Okay? Aunque para nosotros es inconcebible, eso todavía existe, desgraciadamente. Pero no estamos enseñando esto porque queremos justificar eso, de ninguna manera. Si no estamos estudiando la Torah para entender de dónde es que viene la justicia de Dios. ¿Okay? Estas son las reglas que le presentarán. Si compran a un esclavo, un siervo hebreo, deberá trabajar ese siervo por 6 años. Pero el 7º se le dará la libertad sin tener que pagar nada. Es decir, no tiene que pagar nada para comprar su libertad. 6 años lo vas a tener. En ningún libro histórico en la antigüedad, ni mucho menos en los últimos 300 años de historia, ¿ok?, o 400 años de historia de los Estados Unidos, se ha visto de que a un esclavo en aquellos tiempos se le daba libertad después de 6 años. Al contrario, eran esclavos para toda la vida. Pero hace 3.500 años Dios estableció de que eso era injusto y que su justicia
era un nivel de dignidad para aquella gente en ese momento, para ese tipo de gente que tenía que ser siervos, que tenía que ser esclavos. 6 años van a trabajar y lo dejas ir al 7º y sin tener que pagar por su libertad. Si llegó soltero, el siervo, el esclavo, acuérdense que había 2 formas de esclavitud. Una era que la persona se comprara como esclavo y la otra era de que la persona adquirió una deuda, no te podía pagar de regreso y ahora se sometía al servicio para poderte saldar esa cuenta. Pero aún así, el límite era siempre 6 años. Si llegó soltero, se irá solo. Es decir, su libertad que adquiera. Llegó soltero, pero cuando estuvo en la casa de esa persona, conoció a otra esclava y se casó con ella. Ahora tienen hijos. Si llegó soltero, se irá solo. Significa que su libertad es colectada por sí solo, por sí mismo. No puede, su libertad no va a afectar a su esposa o a sus hijos. ¿Por qué? Porque se entiende de que las otras personas le pertenecen al que era dueño de ellos, en otras palabras. Estamos viendo, no estoy justificando que estamos de acuerdo con esto, estamos estudiando cómo era que funcionaba la justicia de Dios en un mundo donde no se presentaban estos niveles de justicia. Y Dios está sembrando una diferencia, le está diciendo, ustedes fueron esclavos y ustedes pueden entender, porque fueron esclavos ¿por cuánto tiempo? Por 210 años. Entonces, 6 años servir era una gran bendición, ¿está entendiendo? Entonces, si llegó soltero, se irá solo. Si estaba casado, cuando llegó, su esposa lo acompañará cuando se vaya. Pero si llegó casado y llegó con hijos, cuando llegó a esa situación de servitud, entonces se va a poder ir también con ellos. Ahí miramos también el nivel de justicia. Ninguna persona dueño de siervos podía decir, no, tú ahora te puedes decir, pero tu esposa y tus hijos no, pero es que ellos vinieron conmigo. Vinieron conmigo y se van conmigo. Y eso lo está aclarando Dios. Pero si su amo le dio una esposa, si durante el tiempo que estuvo ahí, el amo le dijo, cásate con esta mujer, y ella le dio hijos o hijas, entonces la esposa y sus hijos pertenecerán a su amo y él se irá solo. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con el concepto de lo que usted comenzó a comentar? Tiene que ver mucho. Porque estábamos hablando de destruir el cuerno del egocentrismo. Usted sabe que una persona egocentrista que empieza egoísta, que piensa en lo mío, lo que me pertenece, lo que yo quiero, es el principal monstruo, es el principal demonio emocional de donde se aferra ese tipo de personalidad para no dejar soltar las cosas, para no dejar ir las cosas, para adueñarse de una manera tiránica de las cosas, para pensar de que ellos tienen razón. Ese egocentrismo es lo que no deja que una persona pueda ver el balance que trae no solamente a su vida, pero a la libertad de otras personas. Esa persona es la que no puede ver que la otra persona desea, tiene derecho, sentir empatía por el sufrimiento y dejarla ir. ¿Por qué? Porque es egocentrista, piensa en mí, yo. Entonces, sin embargo, si el esclavo declarara, amo a mi amo, es decir, yo quiero mucho a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, así que no deseo ser libre. Imagínense. Entonces, en años pasados yo expliqué, y porque eso suena como, qué raro, como una persona que se le está dando. Imagínense que a ese pueblo el faraón hubiera dicho, si ustedes quieren seguir sirviendo acá, pueden servirme si quieren, pero se pueden ir. Pues todo el mundo se hubiera ido inmediatamente. ¿Me entiendes? Pero era un tirano que es el mejor ejemplo de lo que estamos tratando de hacerles ver. Porque es que Dios inmediatamente empieza con esta ordenanza a explicárselo, porque acaban de salir en libertad de un cautiverio, acaban de salir prácticamente de las fauces del lobo, de las garras del león, que quedó ahogado en el Mar Rojo, porque Dios, ¿verdad?, liberó a su pueblo. Le dio esa bendición de haberse deshecho de sus enemigos. Por eso es que les empieza a decir con estas palabras acerca de cómo respetar la integridad, la dignidad de un siervo. ¿Okay?
Sin embargo, si el esclavo declara, yo quiero a mi amo o amo, a mi esposa y a mis hijos, obviamente, si fue que le dio esposa y no puede reclamar que salga esa esposa y esos hijos con él a libertad, y entonces dice, a mí me trata bien mi amo. A mí me trata bien, me da un trato como de hijo de casa, pero yo no me quiero ir tampoco en libertad y dejar a mi esposa y a mi hijo. Entonces dice, yo no quiero irme libre, yo no deseo ser libre. Entonces su amo lo llevará ante Dios. Primeramente ante Dios, fíjese bien. Porque ¿quién está estableciendo las leyes de libertad y de dignidad para el siervo? Dios es el que está estableciendo la ley. ¿Ok? Dice, entonces su amo lo llevará ante Dios. Y allí, en la puerta. Espérate. ¿Y por qué dice que ante Dios está en la puerta? Porque los concilios del pueblo representaban la voluntad de Dios. En la antigüedad, los concilios, los sabios de los pueblos representaban en esos pueblos, dependiendo de sus dioses. ¿Okay? Ellos siempre actuaban en referencia a sus leyes establecidas en esas comunidades, en esas civilizaciones, en esos pueblos, y siempre en conjunción con lo que sus supuestos dioses dictaban o requerían de ellos. Entonces, en el caso de Israel, Dios le está diciendo, lo vas a llevar ante Dios, primeramente, presentarlo ante Dios, pero cuando dice en la puerta, se está refiriendo a las puertas de ¿dónde? De la ciudad, a la entrada de la ciudad, donde todas las transacciones legales se llevaban a cabo en la antigüedad. No habían cortes en esos tiempos. Las cortes se llevaban afuera a la intemperie o en una especie de ¿cómo diríamos? Aleluya. En una plaza, en una placeta donde se hacían las transacciones comerciales y todo tipo de rúbricas o de papelería para establecer compra y venta de propiedades, etc. Entonces lo tiene que llevar ante alguien que legalmente testifique que esta transacción es por voluntad de esa persona. Entonces, que él no se la está imponiendo, que él no está obligando a nadie a seguir como siervo. Entonces, en la puerta o en el marco de la puerta, su dueño, que esa es la palabra amo, realmente es su dueño, es su señor, su amo, le perforará la oreja con una lenzna. Es decir, y cuando dice su amo le va a perforar la oreja, no es que eso es lo que Dios está estableciendo. No era que el amo lo iba a agarrar a fuerza y lo iba a perforar de una manera tiránica. No era para infundirle dolor. Pero es aquí donde lo que nosotros como asociamos dolor con injusticia, con sufrimiento y que no lo queremos sufrir, pensamos que eso es injusto en nuestros tiempos. Pero es aquí de que le está diciendo, la transacción es la siguiente, que Dios está estableciendo este precedente. Si el hombre está dispuesto a perder su libertad porque quiere quedarse en la casa, ser tratado como un hijo porque así se siente que lo trata esta persona y no quiere dejar a su familia, quiere vivir en esa casa, hay un procedimiento que le va a causar dolor. Y ese dolor es simbólico que él está dispuesto a pagar ese precio, de quedarse por toda una vida. Entonces lo tienen que hacer ante la comunidad, ante Dios y la comunidad, porque tiene que haber un precedente legal de que no está siendo coercido a obedecer esto, sino que es voluntad propia. Y de voluntad propia, bueno, qué barbaridad, que eso es, bueno, no todas las damas hoy en día se mandan a hacer los huequitos de los aretes y no dicen ouch. Hay muchos hombres que se mandan a hacer ojos de aretes también y no se quejan. O sea, sí duele, pero me está entendiendo, pues es prácticamente algo parecido. No era que le iban a abrir un tremendo hueco en la oreja, en el óvulo de la oreja, no, era simplemente una perforación. Pero el estar pegado a la puerta significa una legalidad, es una cuestión simbólica. ¿Okay? Entonces dice, y el hombre será su siervo o esclavo de por vida. Es decir, él mismo se está estableciendo como un servidor para toda la vida. Si un hombre vende a su hija como esclava, no quedará libre como los esclavos. Es decir, si un hombre vende a su hija como esclava,
porque la está vendiendo, no quedará libre como los esclavos. Ella, no, fíjese bien, no va a poder obtener su libertad así. Y la gente dice, pero ¿por qué Dios va a establecer una ley de esa manera? Es decir, discriminación para la mujer. Y algunas feministas dirían, ves, como siempre, discriminación para la mujer. No, al contrario. Porque una mujer que entraba de esclava podía incurrir en la desgracia de que si tenía un patrón malo, la podían violar. Si tenían tal vez otros esclavos malos, le podían hacer daño. Y entonces, el dejarla sola salir después de haber sido esclava, tenía ahora que empezar con una reputación cuestionable, no por culpa de ella, pero era por la misma situación social de aquellos tiempos. Por lo tanto, no era tan fácil adquirir la libertad, no porque no se le quería dar la libertad, sino para protección de la misma. Era para protegerla, porque mientras ella esté debajo de la casa de alguien que la represente, nadie la puede tocar. ¿Okay? Entonces, si un amo se casó con ella, pero decide que ya no le agrada, permitirá su rescate. Ahora sí, si él se casó con ella y ahora la quiere dejar ir, permitirá su rescate, que alguien la compre, que alguien la redima. No podrá venderla a un pueblo extranjero por haberle tratado injustamente. Él no va a poder venderla a otro pueblo extranjero, a alguien que mandó a comprar de otro lugar. Se la hace casar con su hijo, la tratará como una hija. En otras palabras, Dios está estableciendo un precedente bien claro. Aquí nadie va a cometer injusticia porque una persona sierva no puede hacer eso. Valores de hace 3.500 años. Obviamente, hoy en día tenemos leyes que son mucho más amplias porque han venido desarrollándose. No es que sean mejores que la ley de Dios, es que han venido desarrollándose para llenar las necesidades de esa comunidad que ha desarrollado diferentes perspectivas o formas de pensar. Ahora, y es aquí donde queremos llegar, ¿okay? Porque hablamos de acuerdos al principio y dijimos, si una persona no quiere soltar lo que le pertenece, que es la parte donde nosotros, la civilización actual de hoy día, hay una relación en lo que yo compré que me pertenece. ¿Ok? Me pertenece y nadie me lo toca, es mío, tú no puedes tocar mi propiedad y es claro, es verdadero, así debe de ser. Pero también se vuelven patrones o fijaciones socioculturales que a veces las personas, porque alguien viene y te toca algo de tu propiedad, pierden la cabeza y cometen violencia en contra de personas, como se han visto, ¿verdad? De que personas que han hasta inclusive llegado hasta asesinar a alguien porque entró a su casa durante el día, etcétera, y la Torah se establece en esta misma porción, dice de que si una persona entra por el día a robarle y que el dueño de la casa lo asesina, esa persona, aunque está defendiendo su casa, no tiene el derecho a matar. Y esa ley todavía se cumple aquí, inclusive en Texas está vigente. De noche es diferente, porque usted no sabe lo que viene de noche. La oscuridad, ¿me entiende? No permite saber de qué forma viene aquella persona, pero si es de día usted puede ver, tiene el beneficio de la luz. ¿Ve? Que le permite inclusive que si usted le va a apuntar por defensa propia a alguien, le puede dar en un pie, en vez de darle directamente en el corazón. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas la Torah toma en cuenta. Pero si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, fíjense bien, si un buey, un toro, un animal suyo, en días modernos, un gato suyo, grandote, aruña a alguien porque pasó por la puerta de su casa, o un perro muerde a una persona, ¿ok? Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y su carne no se comerá, porque causó la muerte de una persona. No se puede comer la carne de un animal que ha cometido una tragedia de ese tipo, porque su carne se vuelve no comestible para la persona que guarda Torah. Para la persona que conoce la voluntad de Dios o que respeta la voluntad de Dios, no puede comerse esa carne.
Pero el dueño del buey no tendrá más responsabilidades. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice? La responsabilidad que él pudo haber pagado algo, se la cobraron ya, porque lo apedrearon al animal. O sea, le cobraron las consecuencias al animal. Entonces, el dueño ya no tiene por qué pagar, porque el dueño o el familiar de esa persona, que desgraciadamente falleció ante los cuernos de este animal, decidió vengar a su familiar inmediatamente. Entonces ya el dueño no tiene por qué pagar más consecuencias. Ahora, sin embargo, fíjense bien, es aquí donde vamos a hacer una conexión. ¿Okay? Si el buey solía acornear en el pasado, es decir, hay un precedente. Mira, ese perro ladra a todo el mundo que pasa por ahí. Ya mordió a un niño. El otro día persiguió a otra persona y lo quiso morder. No lo mordió, le rompió el pantalón, pero hay un precedente, te lo estamos diciendo en la comunidad. Los vecinos se lo han dicho a esa persona. Entonces, si el buey solía cornear en el pasado y su dueño fue advertido, pero no lo confinó, es decir, no lo encerró, no puso corral bien fuerte para que no se saliera, de modo que terminó matando a un hombre o a una mujer, entonces el buey será apedreado y su dueño también será condenado a muerte. Esto es el tiempo de antes. Esa era la justicia. Eso no existía en los otros pueblos. Los otros pueblos era tu animal, se muere el animal, se mueres tú, se muere tu hijo, se muere tu esposa, se muere todo el mundo. Así era la gente en la antigüedad. Era venganza por venganza y no importaba si rebasaba. Por eso es que Dios siempre establece de que su ley va a traer juicio de acuerdo a la falta. Nunca va a en sobremanera o sobrepasarse de los límites, porque Dios no es un Dios injusto. Lo que quiere es traer justicia. Lo que quería era hacerle ver de que hay consecuencias por los actos que se hacen y por los actos que dejas de hacer. En el caso, te dijeron de que tu animal era peligroso y no hiciste nada. Eso es egocentrismo. No, mi animal, por cierto, es mi animal. ¿Me entiendes? Mi animal es mi animal y a mí nadie me va a decir, él es como un hijo para mí, ¿no? Primeramente no puede ser un hijo para ti porque aunque lo quieras como tu pet, como tu mascota y le tengas un cariño especial, no lo puedes decir que es como un hijo para ti porque no razona como un hijo, no razona como un ser humano. Entonces, como no tiene esa capacidad, no puedes tratarlo como un hijo. O sea, tu cariño se puede desplazar, se puede manifestar de esa manera, pero intelectualmente no puedes creer de que ese animal va a responder como respondería un ser humano. ¿Okay? Entonces, te trae una consecuencia, te trae una responsabilidad. Hoy en día, el juez te va a decir, era su perro. Le habían dicho que había mordido un par de veces. Usted debió haberlo hecho, entonces hay que ponerlo a dormir y usted va a pagar una multa de tanto. No lo van a mandar a morir a la persona, pero ahora él tiene que pagar las consecuencias de su negligencia. ¿Ve? Entonces, pastor, ¿qué tiene que ver eso? ¿Me está explicando algo legal? Sí, tiene que ver con nuestras mismas situaciones espirituales. Porque vamos a seguir poniendo el ejemplo del toro. Cuando una persona no quiere cambiar su manera de ser, es como un toro que tiene sus cuernos parados. Es mi forma fuerte de pensar. Yo no quiero mover eso. Yo no quiero que me digan a mí lo que yo tengo que hacer. Ese es un toro. ¿Ve? Entonces, te dicen, el otro día le estaba diciendo a la pastora, por ejemplo, me fijé, nunca me había fijado, pero me dio por chequear las llantas del vehículo, ¿verdad? Que de mi hijo, y entonces le digo, mira, no me gusta, se mira todo el hule, no sé cómo le dicen ustedes, no es neumático es lo que iba adentro, pero la llanta en sí por fuera se mira toda como agrietada, vieja. Todavía está en buenas condiciones, aguanta por lo menos un año más esa llanta, pero no me gusta cómo se mira. Entonces, y se me metió, y cuando a una persona se le vienen esas cosas así, yo le digo, responde inmediatamente, no se quede con eso, porque a veces el Espíritu Santo, la misma conciencia, la misma experiencia puede decir que te está hablando y te está diciendo, cambia eso. Entonces, ya me fui a hacer, ¿verdad?, las indagaciones para componer eso. ¿Por qué? Porque se me metió, no es que me agarró obsesión,
es porque noto una deficiencia. ¿Me está entendiendo? Si algo está agrietado, significa de que puede ser que en una presión puede explotar. Y yo no quiero causar ni a mí un accidente, ni tampoco que mucho menos a mi hijo. Por lo tanto, vamos a ir a hacer el cambio lo más pronto posible. Pero el punto es que si yo no lo hago, habiendo recibido la advertencia de mi propia capacidad de experiencia, entendimiento, experiencias pasadas, inclusive porque se me han explotado ya antes por vieja, entonces estoy siendo necio. Entonces, ¿qué prefiero ser? ¿Un necio con tragedia o un necio que decidió hacer algo sabio? Entonces, es ahí donde está la diferencia. Cuando yo me niego y digo, no, va a dilatar, yo tengo experiencia, no, yo sé que puede suceder aquello, pero también la llanta se le puede seguir sacando más. Entonces, estamos cambiando la seguridad por una posibilidad de extender aquello. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer la diferencia en el criterio, en la manera como tomamos decisiones, hermano. Porque esa es la espiritualidad que Dios quiere que nos agarremos, no la que nos conviene. En el caso del esclavo, desea, no, es que me tratan bien a mí, yo me quiero quedar acá. Porque allá afuera no me van a tratar así tan bonito y que me voy a quedar con mi familia también. Entonces, por lo tanto, no, yo quiero quedarme aquí con este amo porque lo quiero. Usted no puede decir que quiere a alguien si usted no siente ese sentimiento. ¿Okay? Que usted ama a alguien si usted realmente no siente ese sentimiento. ¿Cuál sería el objetivo de mentir de esa manera? Entonces, la sabiduría acá es saber de que como yo quiero la seguridad, yo quiero la bendición, quiero de que nadie tenga consecuencias trágicas, entonces yo tengo que hacer lo que me va a doler. Lo que me va a doler es ir a gastar el dinero que no quiero gastar. ¿Ok? Pero en combinación o en contraste o en comparación con lo que está diciendo este hombre, yo prefiero que me duela un poquito el oído, demostrando legalmente, ¿verdad?, de que yo estoy escuchando, estoy a sabiendas, nadie me está engañando. Eso es poner el oído. Lo vamos a pegar a la legalidad para que entiendas que estás tomando una decisión legal, que es por tu voluntad y que tú fuiste el que pusiste el oído. No es que te están forzando, pues igualmente yo estoy poniendo mi criterio diciendo, yo prefiero esto y me va a costar, pero no quiero lo otro que puede ser una tragedia. Y es ahí donde tenemos que poner la balanza de la justicia. Porque ahora, si algo sucede, ya no puedo culpar a nadie. Yo tengo que adueñarme, así como me adueño de lo que es propiedad mía, me tengo que adueñar de mis propias decisiones. Y el ser humano no queremos actuar de esa manera. El ser humano no le gusta, especialmente cuando la lleva de perder. No. Y nos empecinamos hasta después, cuando sucede algo, empezamos a caer en depresión porque debimos haber hecho aquello, pero no lo hicimos. Ahora, ¿cuántos dicen amén, hermano? O sea, también calladitos, yo no estoy regañando. Yo sé que la palabra está buena porque nos indaga, nos hace indagar y hacer introspectiva. Sin embargo, se le podrá imponer un rescate y la pena de muerte se conmutará si paga la cantidad de impuestos. Entonces vamos a hacer un poquito de regreso hacia atrás para ver lo que estamos hablando. En 29, sin embargo, si el buey solía acornear en el pasado y su dueño fue advertido, pero no lo confinó, de modo que terminó matando a un hombre o a una mujer, entonces el buey será apedreado y su dueño también será condenado a muerte. Eso es responsabilidad comunitaria. ¿Okay? Sin embargo, se le podrá imponer un rescate y la pena de muerte se conmutará si paga la cantidad impuesta. Es decir, se puede hacer una negociación de que si la persona dice, si usted paga una retribución, entonces esa persona paga esa retribución, entonces puede haber un balance. Es lo que dice de que no es que simplemente va a morir, sino de que también puede haber una negociación. Si el buey acornea a un hijo o a una hija, se aplicará la misma regla. Hermano, yo estaba viendo, como les decía temprano, todo el sufrimiento que está pasando en nuestra sociedad. Todos los días en el Metroplex hay balaceras, hay tragedias, y la mayor parte son jóvenes. Y
Y yo me pregunto, en estas circunstancias, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Como la gente dice, los papás. Pero yo creo, una de las únicas cosas que una vez se dijo de una persona política, una mujer, de que para crear los hijos se necesita toda una comunidad. Y es cierto, creo que no fue ella lo que lo dijo. Ella se hizo famosa en sus labios, pero ahorita se me olvida el nombre de la persona que lo mencionó originalmente. Pero la Biblia nos dice al revés y al derecho, nos enseña esto. Siempre le echamos las culpas a los padres nada más, pero ¿qué es lo que se le está enseñando a los hijos hoy? Hasta en las escuelas. Se les está inculcando inclusive a que se vayan de las escuelas, que salgan a protestar. Se les está inculcando que se le paren enfrente a la autoridad y se nieguen a obedecerla. Se les está inculcando a la autoridad, perdón, a la juventud, que no tienen que buscar la opinión de sus padres para tomar decisiones médicas sobre su vida. ¿Usted cree que eso es correcto? Pues cuando se destruyen, dice la Escritura, cuando se rompen los fundamentos, cuando se mudan, se mueven los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Dice la Escritura. Si nosotros removemos todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es fundamental, todo lo que es correcto, todo lo que es prácticamente, mire, 2 más 2 es 4, no puede cambiar. Usted puede invertir el 2 después para el frente, no va a cambiar. Es 2 más 2 es 4. A menos que cambie la ecuación y ponga un signo de división o ponga un signo de menos o ponga un signo, ¿me entiende? De multiplicación. Es la única manera que va a cambiar la fórmula, pero si el 2 más 2 va a ser 4. 2 por 2 va a ser 4. 2 menos 2 es 0. 2 entre 2 es a 1. Es decir, la ecuación cambia por el símbolo que usted ponga en medio. La pregunta es, ¿qué estamos poniendo en medio? ¿Qué está poniendo la sociedad en medio? El gobierno, ¿qué está poniendo en medio? Nosotros tenemos que educarlo. Ya, yo sé que lo he mencionado en el pasado, pero si es cierto, se necesita más que el papá y mamá para enseñar a los hijos allá afuera. Pero el problema es que está corrupto el sistema porque le están enseñando cosas que van en contra de lo que es correcto, de lo que es recto, de lo que es verdadero, de lo que es justo, lo que es moral, lo que es justicia, lo que son valores, lo que es respeto a sus mayores. Y entonces nosotros tenemos que, cuando miramos a un niño de nuestros familiares o de nuestros amigos, es tomar la inversión, no como que si son nuestros hijos, pero enseñarles y decirles, no hagas eso, eso es inaceptable, e ir inmediatamente con el papá, mire a tu hijo, no, pero es que no es mi problema, ese es el trampolín que nos han mal enseñado en nuestra sociedad moderna. Es que no es mi problema, no te metas, no, es que ese problema va a alcanzar a tu familia si no te involucras. Porque viene por dominó, por efecto de dominó. Ese muchacho después va a alcanzar a tu hijo y le va a enseñar la misma corrupción que le han enseñado a él. Tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos una inversión que hacer. Ser responsable de nuestros hermanos, como nos enseña la Torá, el ajreyut, la responsabilidad comunitaria. Ajreyut, responsabilidad comunitaria. No debemos dejarle pasar eso a los hijos. Que están niños, pobrecitos. No. La estructura empieza desde pequeño. Enseña al niño en su carrera para que una vez crecido no sea parte de ella. Entonces, ¿qué buey nos está acorneando a nosotros internamente? El egocentrismo, la jactancia de que nadie me puede corregir, o de que mi familia es especial porque viene de tal parte del mundo, porque tiene una situación económica, porque yo he logrado muchas cosas y nadie me puede decir absolutamente nada. Por eso nadie puede corregir a mis hijos. Es lo que pasa hoy en día en las escuelas. Padres que llegan enojadísimos porque el maestro los mandó a llamar, porque perdieron trabajo, pero para ir a la fiesta no tienen problema. Para dejar de ir a trabajar para la fiesta no tienen problema, pero para ir a indagar cómo está el progreso de su hijo, cómo se está comportando su hijo en la escuela,
se molestan con el maestro, le pegan gritos, los insultan, le llaman hasta nombres, le dicen palabrotas con los hijos enfrente de los maestros. Eso es lo que tiene este país en el dilema que nos tiene. Y si sigue así y no hacemos nada, nada va a cambiar, porque la ecuación sigue teniendo el mismo símbolo en medio. Entonces, ¿cuál es el cuerdo que nos está hincando, que nos está punzando? ¿Qué parte del egocentrismo nos está afectando? ¿Estamos aceptando la palabra de Dios o simplemente hacemos religiosamente por fuera? Porque tenemos que adoptarla y dejar de que nos hinque el cuerdo positivo de la palabra, porque es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Nos cambia, nos transforma. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Espero que estemos recibiendo conciencia. Fíjense bien lo que dice después. Aleluya. En el 32, o el 33, perdón. Si alguien quita la tapa de una cisterna o cava una y no la tapa, y un buey o un burro cae dentro, estamos hablando de tiempo 3.500 años. Es como quien dice, usted dejó un hueco en frente de su calle, usted mandó a hacer algo y usted dejó un hueco abierto y el vecino pasó con su Mercedes-Benz ahí. ¿Ok? Y se le cayó el burro, se le cayó el Mercedes o el BM del vecino y cayó adentro. El dueño de la cisterna deberá compensar al dueño por el animal o por el vehículo, pero el animal muerto será suyo. ¿Ok? Si te va a pagar, ok, perdone, ¿cuánto cuesta su Mercedes? $100,000 todavía, que tiene los $100,000, ¿verdad? Digamos que los tiene. Pues el pedazo de chatarra que está allá adentro del hueco, ahora no significa que el dueño va a decir, pues mío el dinero y mío la chatarra. No, si te lo pagó ya es una transacción de compra, te está pagando el vehículo. Entonces, pero hay gente, hermanos, hoy en día que quieren las dos cosas. Hay gente que quiere las dos cosas y eso pasa con los seguros de carro. ¿Ok? Que se agarran el dinero, porque mire, usted cree que los seguros de carros tienen su dinero ahí metido en una caja fuerte. No, lo tienen también en los bancos ganados. Lo que usted les paga a toda esa gente, intereses en el banco. Y entonces, pero le hacen las negociaciones, le hacen una depreciación a su vehículo y le pagan de acuerdo a la cuestión. Yo no estoy hablando de política ni de economía, les estoy explicando cómo trabaja esto, la mentalidad del ser humano que piensa en mí, yo. Entonces, y después le pagan menos a la persona y le dicen, para no pagarle más, le dicen, no. ¿Qué es lo que dicen? No te los quieren mandar a reparar, ¿qué es lo que dicen? Estábamos hablando con usted el otro día, ¿no? De un vehículo que se lo mandaron y le dijeron, por un golpecito, y no sabe cómo el carro después le apareció con un golpe más grande. ¿Para qué? Para que el seguro dijera que es un total loss, es una pérdida completa. Y al ser pérdida completa, como el vehículo tenía ciertos años, entonces le pagan exactamente una tontería en vez de responderle para devolverle un carro que esté en las buenas condiciones que estaba el vehículo que usted acaba de perder. Entonces, quieren, ¿me entiende? El dinero de la ganancia por acá, ganancia por allá, cortes por acá, cortes por allá, pero quieren todo. Y eso es lo que trae una injusticia en nuestra comunidad. Es una injusticia. Entre más injusticias que se cometen, empiezan a haber desgracias también naturales, porque Dios no quiere que vivamos en un ambiente donde se maltrate a la viuda, se maltrate al trabajador, se maltrate al que no tiene padre, no quiere que seamos así, porque entonces se van a suceder cosas negativas para toda la comunidad. Oh, pastor, eso es negativo. No es negativo, es Torah, es palabra de Dios. Si nosotros permitimos que la tierra donde nosotros habitamos se cunda, se llene de maldiciones de ese tipo, provocadas por el ser humano, pues imagínense, van a haber desgracias tras desgracias. Y empiezan los incendios, las inundaciones, los terremotos, los maremotos, los tornados. Y uno dice, ¿qué está pasando? Dios no va a ser burlado. Dios quiere traernos a la atención que debemos de cambiar nuestras actitudes. Seguimos hacia adelante. Dice en el 37,
Si alguien roba un buey o una oveja y lo mata, perdón, antes de eso, vamos a ir aquí atrás el 33 rapidito. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dice, acaso cuando a ustedes se les cae un burro o un animal dentro de una cisterna, no van y lo sacan aún en Shabbat? Y aquí hace la importancia que tenían sus animales en la antigüedad. Si se le muere el burro, ¿quién va a llevar la carga? Y si se le muere una oveja, ¿cómo la van a ordeñar? ¿Cómo la van a trasquilar para sacar los beneficios de su lana? ¿Cómo van a comer carne? ¿Me entiendes? Todas esas cosas son cosas importantes. Pues, y entonces, de esta manera miramos que un animal, aunque parezca algo que para nosotros, dice, pero ¿qué enseñanza es esta? Tenemos que transferir los valores al tiempo donde se llevaron a cabo. Entonces ahora el 37 dice, si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, hay gente, vamos a poner esto con joyas, cuando una persona se va y hace un asalto en una joyería, que hoy en día, no sé si ustedes han visto, muchos de estos asaltos que metan un carro, remeten contra las puertas, entran un montón de malandros, agarran, rompen todos los vidrios, sacan todo y salen corriendo. Muchos de esos atracos se han visto en los últimos años. Entonces, y dice acá, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo venden por debajo del mercado negro, lo venden por ni siquiera la mitad a veces de lo que realmente se llevan. Se llevan 10 millones de pesos, digamos, en joyas y les dan nada más 5 o quizás menos. Para ellos es mucho dinero, obviamente, ¿verdad? Pero lo tienen que vender de esa manera porque tienen que venderlo en el mercado negro. Y el mercado negro se encarga de diseminarlo. Pero entonces, ¿qué dice? Esa persona, cuando es encontrada con las manos en la masa o lo investigan y lo agarran, pagará 5 bueyes por el buey. 5 bueyes por el buey como restitución. Y 4 ovejas por la oveja. Fíjate, entonces aquí es cuando Yeshua se acuerda cuando Zaqueo le dice al Señor, Señor, cuando se convierte, ¿qué le dice? Porque Zaqueo, mira la palabra saqueo, saquear. De ahí donde saqueamos, mira, me está saqueando, me saquearon la casa, me robaron la casa. ¿Me entiendes? De esos nombres. Entonces, el saqueo dice, no es que eso signifique el nombre, pero es como se utiliza en español, ¿me entiendes? Entonces, saqueo dice, como el Señor llegó a su casa, lo llamó por mira, bájate de ahí que voy para tu casa a cenar contigo. Sintió tanto privilegio, tanta convicción y tanto deseo, porque quería conocer al Mesías. Él era un hombre que, a pesar de que era un publicano, tenía temor de Dios, se convirtió. ¿Y qué dijo? Señor, yo prometo de que lo que le he robado a la gente se lo voy a devolver 4 veces. Está hablando de un hombre justo. Pero ¿por qué el buey se tiene que pagar más? Si se roba un buey, tiene que devolver 5. ¿Se acuerdan cuando miramos la inauguración del tabernáculo de reunión? Que el toro que se usa para purificar es un animal de más envergadura, no solamente de precio mayor, de tamaño mayor, pero también su precio. Por lo tanto, aquí se hace un hincapié. Robarte un buey, estás robando algo que implica algo de mucha más envergadura, de más valor, de que es un animal kosher en más alta estima, en otras palabras. En una manera simple de explicación, sin entrar en tanto tecnicismos. Ahora, ya aquí vamos ya entrando a terminar. Entonces yo les explicaba anteriormente por qué es importante que Dios hace esta explicación de estas leyes. Y ahí sigue el capítulo 22, el 23, etc. Pero hoy, como estamos regresando nuevamente al principio, estamos explicando el capítulo 21. Y no en todo lo que conlleva, pero simplemente enfocándonos en esta área del egocentrismo, que es un cuerdo, un toro que no quiere soltar. Acuérdense, el toro es como un búfalo, es un animal fuerte. Y cuando se empecina, o sea, si lo va a investir, lo va a investir. Uno de los sabios, vamos a empezar por lo que está en azul, y estas ve'elej, es en hebreo, ve'elej. Y estas son las ordenanzas que deberás poner delante de ellos, dice el Señor. Así empieza la porción. Uno de los sabios, Rashi, nos enseña que la palabra eilej aparece en el encabezamiento de la parashá. Estas son.
Pero lo interesante es que viene en el texto precedida por la conjunción copulativa. ¿Qué es una conjunción copulativa? Es como la I, porque hace copular, dos, o sea, conecta. O sea, que a veces esa palabra se usa mucho en términos sexuales, pero es realmente una palabra que significa conecta, une, unifica, trae dos, hace una coyuntura para unir, ¿ok? La E funciona como un conector o nexo que une palabras, frases u oraciones de la misma jerarquía para sumar, ¿okay?, sus significados. Por ejemplo, estamos hablando de que toda la familia, ¿verdad?, los hijos pueden invitar a sus padres y madre. O sea que es un ejemplo. Yo sé que ustedes entienden esto. Es considerada una conjunción de conexión, no una preposición. Va precedida de la letra, en este caso, vav. Entonces, la vav es la V. Esa V en hebreo, cuando se pone adelante de una palabra, significa y tal cosa. ¿Ok? Usted sabe que la vav, no la pude poner acá, es una letra, es un palito, es como una I mayúscula sin el puntito arriba, ¿ok?, larga. Y entonces la vav, cuando va antes de una palabra, significa y tal cosa, y después la palabra. El texto que sigue está conectado con un texto anterior. En este caso, el texto anterior es el decálogo, lo que están explicando los sabios. Como el capítulo 20 explica todas las leyes que abre el decálogo, los 10 mandamientos, entonces, el capítulo 21, acuérdense que no existían capítulos antes, sino que la siguiente oración, ¿okay?, dice, y estas son las reglas que les vas a explicar. En otras palabras, ya te di el decálogo, pero ahora, y estas son las que les vas a explicar. ¿Por qué? Porque se trataba de explicar de las reglas de comportamiento social entre ellos, que tenían que ser rearregladas, reentendidas, porque ellos tenían el concepto egipcio. Tenían el concepto egipcio de comportamiento. Ah, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Nosotros vivíamos en un egipcio espiritual anteriormente, que hacíamos las cosas culturalmente, como las aprendimos en nuestros países, en nuestras familias, en la manera, y aunque teníamos conocimiento de Dios, ustedes saben, y yo sé, todos nosotros sabemos que no guardábamos las cosas exactamente como las estamos aprendiendo ahora. Entonces muchas cosas las tomábamos, otras cosas las dejábamos, unas cosas a conveniencia sí, medio, y otras medio nada, y así sucesivamente. Es decir, jugábamos haciendo malabares de acuerdo a lo que a nosotros nos gustaba. Entonces, ese es estar en un Egipto, que no se observan las cosas como Dios quiere, sino a manera de conveniencia. Entonces, él dice, el texto que sigue está conectado con un texto anterior. El texto anterior es el capítulo 20 de los 10 mandamientos. Y por eso ahora dice, y, va, ve o ve y la enseña que así como los 10 mandamientos fueron revelados en el Sinaí, también las ordenanzas, la explicación de la palabra, la explicación de las leyes son parte integral de esa enseñanza. No sé si me estoy explicando. Usted le puede decir a su hijo, yo quiero que tú vayas y levantes la cama, la arregles. Si usted le está enseñando a su hijo por primera vez a hacer esto, o por lo menos por sus primeros años de formación, y está enseñándole al hijo que tiene que aprender esto, usted sabe que él no lo va a hacer la primera vez, no lo va a hacer la segunda vez, no lo va a hacer la tercera vez. Es más, lo va a querer hacer y quizás empiece a hacerlo, pero no va a masterizar el poder hacerlo bien porque primero está pequeño, es algo que va en progreso. Por lo tanto, usted se lo tiene que repetir unas cuantas veces. Pero usted no le puede decir a una criatura, digamos, de 5 años, vete y arregla tu cama. Espérate un momentito. Esa es la regla. Esa es la ley que le está diciendo, vete y arregla tu cuarto. Usted ahora tiene que explicarle cómo es que se arregla el cuarto. Aunque ellos saben que se mira bonito cuando todo está arreglado, pero
intelectualmente tiene que entender que hay un proceso. Y a una criatura no le dice, vete a arreglar el cuarto, porque para eso es algo en el aire. Se le tiene que demostrar. Pues igualmente las leyes en la antigüedad, lo que ellos habían conceptualizado, cómo el mundo se manejaba en Egipto, era completamente diferente ahora lo que Dios quería hacer con ellos. Tiene que cambiar la manera de pensar, tiene que cambiar la manera de verse a sí mismo, tienen que empezar a ser sus jueces internos. La palabra orar en hebreo, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, se dice polel, que es donde viene de esa palabra polel, que es de donde se obtiene la palabra tefilá. ¿Ok? Entonces, pero polel significa, tiene una raíz, o esa raíz nos indica que tenemos que juzgarnos. Cuando usted está orando, una persona ya madura en su fe, ¿qué es lo que hacemos, Señor? Venimos a tu presencia en el nombre de Yeshua, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Usted empieza por la adoración, como nos enseñó Yeshua. Padre nuestro que estás en los cielos, santifica la adoración. Y después llega un momento, perdona nuestras ofensas. Usted no puede empezar a pedir. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces, pero tenemos que entender de que hay un proceso de chequeo interno, de introspectiva. ¿Cómo estoy? ¿Tengo yo la moral suficiente de poderme parar ante el Señor en este momento y decir, Señor, dame esto, por favor, ayúdame, si yo no me he puesto a nivel con Él? Y eso es, poler significa que yo voy a traerme a un nivel no de autojustificación, porque no nos podemos autojustificar ante el Señor. Él nos justifica, Él nos da gracia, Él nos perdona. Pero nosotros tenemos que ponernos conscientes a dónde estamos. Y ese es el juez interno, que no tenga temor de confrontar sus desniveles, que no tenga, especialmente en frente del Eterno, reconocer nuestras fallas, reconocer dónde hemos deslizado el pie, y reconocer dónde hemos comido la banana y tirado la cáscara para nosotros mismos resbalarnos. Entonces tenemos que ver que eso es necesario y por eso es que hay que explicarlo. Por eso es que necesitamos que a veces nos expliquen, porque el hombre interno que está caminando, quiere ser religioso, pero está caminando llevando la voluntad de Dios como se llevaba en Egipto, a la manera que nos gusta, a la manera como me gusta, a la manera cuando me conviene, a la hora que yo digo, no cuando debe de ser, en el día que me conviene, no cuando debe de ser. Entonces, estamos desvirtuando la voluntad de Dios. Queriendo hacerla, tenemos sinceramente el deseo de hacerlo, pero el hombre interno no quiere, el cuerno. Por eso lo tenemos que destruir, para que nos permita escuchar objetivamente al juez que Dios está levantando dentro de nosotros. Dios no quiere que juzguemos a los demás, Dios quiere que nos juzguemos a nosotros mismos, porque si tenemos misericordia, amor, paciencia, temperamento bueno para con nosotros, vamos a hacer con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo espero estar siendo claro, no quiero ser muy, ya estamos llegando al fin. Entonces dice, los comentaristas modernos de la Torá, así mismo como los sabios de bendita memoria, nos enseñan que la importancia radica en la conexión de las tablas. Son dos tablas, pero en hebreo, fíjense, se dice lujot, que es donde viene la palabra lajas en español. ¿Ok? Porque en ciertas pronunciaciones de ciertas personas, los askenazis no dicen lujot, no pronuncian la T, sino que dicen lujos, con S. ¿Okay? Es bien interesante porque dependiendo de dónde vengan, hay unos que pronuncian la T, otros que dicen S, hay unos, pero de ahí lajas en español, las piedras, son lajas de piedra. Entonces, ¿qué es lo que dice? Los 10 mandamientos del capítulo 20 de Éxodo se conectan con las ordenanzas o reglas que Hashem explica inmediatamente en el capítulo 21. El decálogo mismo fue inscrito en esas dos tablas, no para ser separada, sino de que es para demostrar, esta es la manera como tú te relacionas conmigo, pero esta es la manera como te vas a relacionar con los demás. Pero no pretendas
o sea, indagando a profundidad en la voluntad de Dios, no pretendas guardar esta palabra, que más bien al lado derecho mío se ve, es donde empieza. No pretendas relacionarte bien conmigo, con lo que dice en la laja de este lado, pero descuidar tu trato con tus hermanos, con tu familia, con los seres queridos, con tu comunidad, con la información que aparece en la laja de este lado. ¿Por qué? Porque los dos son uno. ¿Y cuál es la explicación? Yo alguna vez la escuché en una forma cristianizada, pero vamos a ver. El decálogo mismo fue inscrito en estas dos tablas. La primera rige la relación del judío, es decir, del creyente, del adorador que adora a Hashem, y la segunda prohíbe los actos antisociales que violan la relación entre humanos y por ende la conexión con Dios. Si nosotros violamos el tratamiento con los seres humanos, pues entonces vamos a violar la conexión con Dios. Porque amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Entonces, lo que no quieras, como te traten, lo que no quieras para ti, que no lo quieras para nadie. De la manera que tú quieras que te traten, así tú vas a tratar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. De esa manera cumplimos la ley y los profetas, dice la Escritura. Ahora, por eso dicen los sabios de la Torah específicamente cuando dicen, y Dios pronunció todas estas palabras diciendo, ¿verdad? De esa manera, pues Dios pronunció todas estas palabras, significa que que van pegadas. Una cosa no puede estar separada de la otra, porque, hermano, para resumir lo que está acá, cuando una persona viola, digamos, que se cruza un stop ahí en la calle y lo mira el policía, que se cruzó el stop y va a velocidad, ¿okay? Rompió dos leyes. Una era que iba a velocidad y dos, que no paró. Eso es lo que se llama, son dos moving violations, son dos violaciones de movimiento. Pero cuando el policía le pone las luces y no para, es una tercera violación. Entonces, la primera era suficiente. Con ir a velocidad fuera de lo que es normal, ya rompió la ley, suficiente para que lo pare. Y si ahora lo encuentran que no anda papeles, entonces ya con la primera se puede ver por ir. No era lo apresurado el problema, es que va rompiendo la ley que dice que son 25 millas acá e iba a 50. Al no parar, él se está metiendo en camisas de 11 varas. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Una sola violación a una de las reglas te puede poner en la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando rompiste el violar la ley que dice no puedes ir más rápido de lo que te dice aquí, eso le da autoridad a la autoridad para pararte. Y si no lo obedeces, te puede poner en la cárcel. Entonces, rompiste una, estás rompiendo la ley. Si rompiste una regla, estás rompiendo la ley. No la rompiste toda, pero es que la ley es un sistema. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando dicen, si rompes una, rompiste la ley. No es que te están diciendo que le faltaste a toda la ley. Lo que te está diciendo es que la ley es una entidad completa. ¿Ok? Entonces, ahora, aleluya. Esto lo tomé de un escrito que hizo este rabino Alan Schwartz de Torah Insights, que es este libro que está acá. Algunos de los que tomé de esa manera. Mira lo que dice este señor, que también es un rabino, Daniel Hartman. Dice, la aspiración de la Biblia, la aspiración del libro sagrado de Dios, es crear de los judíos, de los adoradores a Dios, ¿okay?, de los creyentes, un pueblo santo. Es crear en ellos un pueblo santo. Y como tal, gran parte del código legal regula las interacciones entre personas. El código legal, más que tratar la ley ritual de cómo nos relacionamos con Dios, es cómo nos relacionamos interactivamente en sociedad con los demás, tanto en el ámbito privado como en el público. Tanto en el ámbito privado como en el público, hermano. Mucha gente quiere hacer división.
Hoy la gente de la iglesia se apega a decir división entre gobierno e iglesia. Usted se divide de esa manera. Cuando usted entra a una oficina pública, usted dice, se convierte en otra persona. Y cuando sale de ahí, se convierte en otra persona. Un hermano transformer. ¿Verdad que no? Usted no deja de ser la misma persona. No deja de pensar diferentemente. Usted sigue siendo un temeroso de Dios, guardando honestidad, guardando justicia, guardando misericordia, siendo una persona que va a respetar a una persona que le manifiesta necesidad dentro de una oficina pública, como que lo encuentre en la calle, o como que lo encuentre en la iglesia, o que si alguien viene y le golpea en su casa y le dice, tengo hambre, ¿me puedes dar algo de comer? O sea, su forma de ser no va a cambiar por el ámbito donde esté, pero hay gente, por eso aquí lo explica, tanto en el ámbito privado como en el público, donde me mira la gente y donde no me mira la gente. Tenemos que hacer lo mismo para garantizar la coexistencia pacífica y la protección de los derechos a la propia persona y a la propiedad. A la persona directamente y a la propiedad. En este contexto que se encuentra la gran mayoría de las leyes que aparecen en la Parasha Mishpatim, se trata de lo que le pertenece a otras personas, sus derechos, no solamente lo que pertenece de propiedad, pero la propiedad más grande que Dios nos dio son nuestros derechos, nuestra capacidad de ser libres, de ser personas con libre albedrío. Amén. Entonces, esto lo dice el rabino Daniel Hartman. ¿Ok? Y lo dejo con este pensamiento. Dice, cuando dice de esta misma persona, el rabino Daniel Hartman, dice, cuando encuentres el buey o el asno de tu enemigo extraviado, que se le ha extraviado, deberás devolvérselo. Es de tu enemigo, tú sabes que le caes mal. Tú sabes que ese vecino te trae mal porque te trata mal, pero se le perdió el perro, se le perdió el caballo, se le perdió el gatito. ¿Se lo vas a esconder? O como algunas personas dicen, es que esta persona me cae mal y se lo estrangula. No, porque nosotros no podemos cambiar nuestra esencia, tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos. Y dice, una característica central de la religiosidad bíblica, estamos hablando de la verdadera religiosidad bíblica, es que no se determina únicamente por la fe y las prácticas rituales. Yo tengo fe y voy a la iglesia, hago mis oraciones, todo eso es parte de tu relación con Dios y la parte ritual, sino que también por el carácter moral y el comportamiento hacia los demás. De nada sirve que nos comportemos en la iglesia de esa manera o que tengamos esta actitud buena inclinación religiosa, pero cuando se trata de comportarnos con los demás, tenemos que guardar la moralidad, porque eso es lo importante, eso es lo que nos va a abrir la puerta ante el rey. Amén. Entonces, ahora, dije que iba a terminar, pero simplemente quiero enseñarles esto del Nuevo Testamento. No va a ser largo. ¿Ok? Dice lo siguiente en Mateos 5, 38, 42. Ustedes han oído que a nuestros padres se les dijo ojo por ojo y diente por diente. Esa es una de las escrituras más malentendidas en nuestros días, aún en nuestros días en la iglesia. Piensan de que eso es la ley del desquite. Eso no es ley de desquite, es ley de retribución. Está hablando, mire, lo que Dios quiere no es desquite, lo que está hablando es de una retribución ecuánime, equitativa, verdadera, transparente, que no sea el castigo más grande de lo que el crimen fue, ni que el crimen, ¿me entiendes?, sea pasado por desapercibido, sino que que la persona pague una restitución justa. A eso es lo que se refiere. Es decir, ojo por ojo no significa te sacar un ojo, sácale el otro. No. Lo que significa que vas a pagar una compensación que sea equilibrada y justa para devolver lo que esa persona ha perdido. Pero yo les digo que no se enfrenten a quien los agravia. No se enfrenten a quien los agravia. Al contrario, si alguien lo golpea en la mejilla derecha, que le golpee también en la mejilla izquierda. Eso no significa, está bien, pongan los cachetes para que se den gusto dándote golpes. Lo que está diciendo, no, mira, tienes que generar paciencia. Porque
No puedes controlar lo que la otra persona es, pero tú puedes controlar quién tú eres. En otras palabras, pon tu mejor cara del creyente, del hombre de Dios, de la mujer de Dios que tú eres. Eso es lo que está diciendo. Si alguien quiere demandarlos por su camisa, déjenle también su abrigo. No está diciendo dásela, no, que te demanden. Pero una vez, esta es mi manera de interpretación, y esto se lo aclaro, es mi manera como yo lo interpreto. Porque obviamente, si alguien me robó algo, ¿ok? Si alguien me robó algo y se lo llevó, que se lo robe. Pero como aquí la palabra clave es demanda, es un término legal, significa que hay una demanda, significa que ahora usted tiene que compadecer ante la corte. ¿Estamos entendiendo? Ahí muchas personas pierden la secuencia de lo que se está diciendo. Entonces, aquí le está hablando de una demanda, entonces significa, te robaron y encima te quieren demandar. Entonces, vamos a la corte porque si tú tienes todas tus pruebas, tú vas a ganar esa demanda. Y entonces, una vez que se pruebe que te lo robaron y que la persona es la ladrona, entonces ahora ya, perfecto, ya está en la corte. Era mía, ahora, ¿te quieres quedar con ella? Quédate con ella. ¿Me está entendiendo? Porque de esa manera le estás diciendo, el que la necesita eres tú. Te la robaste porque la creías necesitarla, pero eso no es la manera correcta. Pero ahora la ley ha demostrado que yo soy inocente y que el ladrón eres tú, pero si te quieres quedar con ella, quédate. Ahora, esa es mi manera de interpretación, porque creo que deja una gran lección. ¿Ok? Que no nos pongamos a pelear con el que nos está agraviando. Eso puede incurrir en violencia. Mejor, si hay una demanda, ve, trátala. Si tiene la razón, te la va a dar el juez. Si alguien quiere demandarlos por su camisa, déjale también su abrigo. Hoy, mira, y necesitas más, también estoy dispuesto a darte. Parece que lo necesitas, con mucho gusto. Con mucho gusto, no lo estoy haciendo para darte una lección, lo estoy haciendo con amor. ¿Okay? Y si un soldado los obliga a llevar una mochila por 1 milla, llévanselos por 2. Ya hemos explicado que había esa ley en el tiempo de Roma que dominaba en ese tiempo. Pues había una ley que los obligaba a todos los conquistados que tenían que ayudar a los militares. Si alguien les pide algo, désenlo. Si alguien quiere tomar algo prestado de ustedes, présteselo. Eso nos da el carácter de misericordia, de amor, de bondad y justicia que Dios quiere. Si no dice que se lo des todo lo que te piden, si no puedes, dale lo que puedas. Si te pidieron 100 pesos, pero le puedes regalar 20, regálaselos. Mejor, regálaselos. Porque de esa manera le estás ayudando. En vez de que te pidan prestado y que después no te lo devuelvan y venga una problemática porque no te han devuelto, mejor regálaselos. Esa es la mejor manera de trabajar con estas situaciones. Nuevamente, hermano, el hombre interno, el hombre viejo está plagado de las malas costumbres. ¿Okay? Pero el hombre nuevo es ese juez interno que la Torah genera dentro de nosotros. Dios quiere que nosotros desarmemos el cuerno egocéntrico que rechaza su voluntad en nuestra vida. Y entre más nosotros abracemos esa verdad, más fácil se nos va a hacer que empecemos a ser mejores jueces de decisiones, mejores jueces de nuestros adentros, mejores jueces en la manera como percibimos inclusive cuando nos critican constructivamente. Especialmente entre cónyuges, porque a veces nosotros, porque la mujer nos dice no queremos aceptar o porque el esposo nos dice no queremos aceptar, ahí es donde empieza. Si los hijos empiezan a ver esa dinámica del tira y jala, el pimponeo de responsabilidades, no, que es tu responsabilidad, no, que es la tuya, no, que aquí. Entonces aprenden a hacer lo mismo. No aprenden a aceptar sus responsabilidades y que todos los hechos negativos que son consecuencia de sus malas decisiones, entonces no van a aceptarlo, porque están aprendiendo del mal ejemplo. Lo recibe el pueblo de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que salgamos adelante, que seamos buenos jueces de nosotros mismos. Padre Santo, te damos gracias, te honramos, te bendecimos y te glorificamos por esta palabra. Que sea para aplanar, Señor, nuestro territorio. Que se rompan todos los cuernos, que se desintegren, que sean desarmados, todos cuernos negativos, toda punta maléfica, todo lo que tú no aceptas, sea aplanado, Señor. Todo egocentrismo, egoísmo, testarudez, Señor, sea deshecho. Señor, no queremos rechazar tu buena voluntad.
la buena inclinación en nosotros. Queremos aceptar, abrazar lo que la Torah nos enseña. Haz de nosotros mejores jueces de nosotros mismos, para que nos paremos frente a ti en el nombre de Yeshua y podamos recibir todo lo que has preparado para nosotros. Te lo pedimos, que así sea en el nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén, amén. Y el pueblo se le dice Shalom. Hasta pronto. Un aplauso para el Eterno, hermano.